peruano-chileno. En esta oportunidad nos convoca un tema muy interesante que es el de la fiscalización ambiental para el sector industrial. En particular, se abordarán los alcances que tiene la OEFA con las empresas del sector industrial, las principales obligaciones supervisadas, así como las potenciales multas a las que se encuentran expuestos. Para hablar sobre este tema, la Cámara de Comercio Peruano-Chilena ha coorganizado este evento junto a nuestro asociado GSA Legal. Nos gustaría presentarles a GSA Legal. GSA Legal, respaldado por sus 136 años de experiencia, se enfoca en desarrollar relaciones auténticas y duraderas con sus clientes desde el primer contacto a través de la presencia directa de socios en cada fase del servicio, garantizando un nivel superior de asesoramiento y confianza. Además, su política de honorarios flexibles se ajusta a cada situación, brindando acceso a servicios legales de alto valor sin sacrificar la calidad o profesionalismo. Agradecemos a GSA Legal por coorganizar este webinar con la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Para tratar el tema que nos ocupa el día de hoy, tenemos el agrado de tener como expositor a Edgardo Portaro, socio de GSA Legal. Edgar cuenta con más de 20 años de experiencia legal en la práctica minera y de recursos naturales. Posee importante experiencia en asesoría a clientes nacionales e internacionales en el diseño de estructuras legales para llevar adelante sus proyectos de inversión en minería e hidrocarburos. Ha asesorado a gobiernos extranjeros en su intención de modificar legislación minera local con el objetivo de atraer inversiones. Asumió la gerencia general de una importante empresa minera transnacional con supervisión directa de operaciones ubicadas en otros países de la región. Asimismo, nos acompaña como expositora Julia Jiménez, asociada senior de GSA Legal. Julia es especialista en temas relacionados con la regulación minera, procedimiento administrativo sancionador y fiscalización ambiental. Ha trabajado como especialista legal en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú, la OEFA, así como asistente legal en la Comisión de Minería y Energía del Congreso de la República. Finalmente, pero no menos importante, nos acompaña como expositor Max Cuadros, asociado de GSA Legal. Max ha asesorado a empresas nacionales y extranjeras en la estructuración y ejecución de proyectos mineros. Tiene experiencia en Derecho Minero y Energético, Derecho Administrativo y Arbitraje. Cuenta con estudios de posgrado en Minería y Derecho Administrativo en la UPC y ESAN. Muchísimas gracias al equipo de GSA Legal por estar con nosotros el día de hoy. Les cedo la palabra para que puedan dar inicio a su presentación. Muchas gracias, María Pilar. A la Cámara también muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, de poder más que todo conversar sobre el tema que nos atañe, que es un tema vinculado al sector industria. En realidad creemos que el tema de OEFA siempre es un tema que es controvertido y complejo de a veces entender por el tecnicismo que trae. Entonces, Eh, creemos que esto es una oportunidad para poder explicarlo de una manera sencilla y que pueda ser entendido por un público que no es abogado, básicamente, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, pasamos a la PPT para empezar la exposición. Eh, Como hemos comentado, el tema a conversar hoy día es la fiscalización ambiental para el sector industria, de parte de la OEFA. La siguiente, por favor. Comenzamos un poco explicando cuáles son las funciones de la OEFA. La siguiente, por favor. El OEFA, ¿qué cosa es? El OEFA es un organismo público técnico dependiente del Ministerio del Medio Ambiente y que es el encargado de fiscalizar el medio ambiente en el país. Y es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, SINEFA. Tiene diversas funciones, entre las que se encuentran evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar en materia ambiental,
aplicar incentivos para el cumplimiento de obligaciones, dictar normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental y supervisar a las entidades de fiscalización ambiental nacionales, regionales y locales. La siguiente, por favor. ¿Qué significa esta actividad? ¿Qué implica? Implica básicamente que la OEFA está facultado para investigar posibles infracciones administrativas e imponer sanciones y medidas administrativas por el incumplimiento de las obligaciones ambientales. Normalmente las sanciones de OEFA se dividen en dos: pecuniarias, que son las multas, y las medidas administrativas, que son normalmente para que el administrado realice actividades como por ejemplo medidas correctivas o de remediación, o medidas de sanción que pueden ser por ejemplo el cierre o la para la actividad, ¿no? La siguiente, por favor. ¿En qué consiste o qué cosa debemos entender por este concepto fiscalización ambiental? No es otra cosa que buscar un equilibrio, un balance entre dos derechos reconocidos por el Estado en la máxima norma jurídica del Perú, que es la CP política del año 93, que son básicamente el derecho a tener un medio ambiente equilibrado, adecuado, digamos, un medio ambiente puro, simple, o sea, sano, versus la libertad de hacer empresa, de hacer negocio, o lo que se llama libertad empresarial o promoción de la inversión privada. Y lo que se busca justamente es un equilibrio entre ambos derechos, ¿no? Entre la protección ambiental y la promoción de la inversión privada. La siguiente, por favor. Entre las funciones de OEFA tenemos la función de evaluación, que consiste en vigilar y monitorear que los componentes ambientales que tiene un administrado eh, cumplan, digamos, con los estándares o los niveles legalmente permitidos o a los que está obligado, ¿no? Por ejemplo, niveles de ruido, niveles de aire o de agua también, ¿no? La siguiente, por favor. La función supervisora es verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los administrados, que tienen básicamente dos fuentes: la obligación de las normas legales y la obligación de los instrumentos ambientales de gestión que ha presentado el mismo administrado y que han sido aprobados por la autoridad. Entonces tenemos dos, digamos, fuentes de obligación: normas y, digamos, y IGAS presentados. Siguiente, por favor. Y finalmente, la función de fiscalizar consiste en investigar posibles infracciones administrativas e imponer sanciones y medidas administrativas por incumplimiento de obligaciones ambientales. Acá, un poco explicar, en el lado derecho está el triángulo que conforma, digamos, la autoridad fiscalizadora de OEFA a nivel de procedimiento sancionador, ¿no? Hay tres niveles, en realidad dos instancias, pero tres niveles. En el nivel inferior de la base está la autoridad instructora, que es la que investiga y determina si es que, o sea, sugiere, o veamos, que se inicie un sancionador. En el nivel intermedio, que sigue siendo parte de la primera instancia, está la autoridad decisora, que es la que finalmente decide si se inicia el sancionador y procede a notificarlo al administrado para que pueda defenderse. Y como última instancia administrativa está el tribunal, el TFA de la OEFA, que es la última instancia a nivel administrativo, que emite resoluciones cuando uno ha recorrido vía apelación, y finalmente puede haber también una posibilidad de ir a sede judicial, que es una acción contenciosa. La siguiente, por favor. Bueno, a Ok. partir de aquí tomo un poco la posta. Continuando con la exposición que hemos preparado y un poco siguiendo la explicación que inició dando Edgardo sobre qué es la entidad, qué funciones tienen, toca ver un poco cómo se materializan cada una de estas funciones, ¿no? Hasta este punto lo que tenemos claro es
cuál es el papel central de la entidad. Edgardo también ha mencionado que principalmente son tres funciones las que ejecuta: la función de evaluación, la función de supervisión y la función de fiscalización en sentido estricto. Lo que me gustaría profundizar a partir de las siguientes diapositivas son estas dos últimas funciones. La función de evaluación no tanto porque no interviene de cara a un administrado o una empresa, sino es más bien la entidad haciendo un seguimiento, un control a qué tan bien está determinado componente ambiental, mientras que en estas dos últimas funciones sí interviene dentro de los procedimientos de la entidad un administrado, que es como lo llaman, ¿no? Entonces, siguiendo con este tema y profundizando en la primera función, que es la de supervisión, por favor, siguiente, Max. Gracias. Lo que tenemos es una serie de etapas que consolidan todo el procedimiento de supervisión. De repente lo que tenemos en mente cuando pensamos en una supervisión a cargo del OEFA es la entidad tocándonos la puerta y solicitándonos acceso para hacer un seguimiento, un check de cómo vamos cumpliendo con las obligaciones ambientales. Pero lo cierto es que el procedimiento de supervisión inicia incluso mucho antes, pues existe una etapa previa de planificación. Esta etapa de planificación resulta en una validación por parte de la entidad, identificación de cuáles son las obligaciones que debe cumplir determinado administrado. Como ustedes recordarán, Edgardo nos ha mencionado algunas de las fuentes de obligaciones, ¿no? La principal va a ser un instrumento de gestión ambiental. Si ustedes cuentan con un instrumento de gestión ambiental, lo que va a hacer la autoridad es un vaciado de los principales compromisos del instrumento para la etapa de planificación. Asimismo, sucede con las obligaciones contenidas dentro del reglamento ambiental aplicable a lo que es industria manufacturera y comercio interno. Va a ser un vaciado, un estudio de cuáles son las obligaciones que tienen que ser cumplidas por los administrados contenidas en este reglamento y las va a traducir dentro de la etapa de planificación. Lo cierto es que no solamente existe la norma ambiental para el tema de industria en este caso, sino que también OEFA aplica una serie de normas generales, transversales. Vamos a ver un poco de ellas en el tercer bloque de la exposición, pero solamente para mencionarles que OEFA trabaja con un grupo de normas generales que no solamente aplican al sector industrial. Por ejemplo, están las normas vinculadas a eficacia en la fiscalización. Queda claro que están las normas vinculadas al sistema de evaluación de impacto ambiental. Un gran componente también dentro de los últimos años, dentro de las supervisiones, es la verificación de obligaciones en materia de residuos sólidos. Todas estas normas son, se podrían decir, generales y se identifican las obligaciones dentro de este gran grupo normativo durante la etapa de planificación. Entonces, en esta etapa, la entidad lo que va a hacer es elaborar las fichas de obligaciones ambientales, que no son otra cosa que una especie de matriz muy larga en la cual se consolida cuáles son las obligaciones que van a ser materia de verificación en determinada supervisión. Entonces, cuando llega OEFA a ustedes a tocarles las puertas, ya ha pasado toda esta etapa previa, incluso se han priorizado ciertas obligaciones, porque lo cierto también es que durante una supervisión no se puede ver la totalidad de obligaciones que tiene que cumplir un administrado, entonces lo que hace la entidad es priorizar. No, de repente, en determinada oportunidad van a ver el cumplimiento de obligaciones en materia de residuos sólidos. Si es que de repente recientemente han modificado el proyecto a través de un ITS o una modificación, van a ver cómo van en el cumplimiento de las obligaciones recientemente adquiridas, pero es muy complicado abarcar dentro de una supervisión la totalidad de las obligaciones ambientales. Ahora, yo les comentaba a inicios de esta filmina que lo que usualmente nosotros podemos imaginar en materia de supervisión es OEFA tocando la puerta, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una supervisión presencial, pero OEFA también tiene otro tipo de supervisión, que es la supervisión en gabinete, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? OEFA no se apersona en ningún momento al establecimiento, sino por el contrario hace un requerimiento documental a través de una carta dirigida al administrado. A partir de pandemia, OEFA oficializó el tema de casillas electrónicas y seguramente este tipo de requerimientos de documentación llegan a través de esta casilla. Entonces es importante siempre estar bastante atento
a la casilla electrónica que maneja el OEFA, porque hay que tener en cuenta que hay un tipo especial de supervisión, como les menciono, la de gabinete, que se podría activar a través de este medio de comunicación sin que OEFA se apersone a sus instalaciones en ningún momento. Independientemente de cuál vaya a ser el tipo de supervisión, presencial o de gabinete, siempre vamos a tener una etapa de resultados cuyo entregable, cuyo documento va a ser traducido en un informe de supervisión. Este informe de supervisión puede tener dos conclusiones. La conclusión de todo está ok, todo se está llevando de acuerdo a la normativa, pero también puede incluir o puede concluir en la determinación de hallazgos ambientales. ¿Qué quiere decir la existencia de hallazgos? Que por ahí de repente el equipo supervisor ha identificado algunos supuestos de infracción ambiental, ¿no? Supuestos en los cuales no se vienen cumpliendo las cosas de acuerdo a los instrumentos, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a un mandato que ha dado la entidad. En ese caso, el informe de supervisión va a ser trasladado a la autoridad de fiscalización, ¿no? Para que inicie el procedimiento administrativo sancionador respectivo. Siguiente, porfis, Max. Lo importante acá para la etapa de supervisión, y esto es una especie de checklist que siempre nos gusta soltar a manera de recomendación, es que durante la etapa de supervisión, en caso esta sea presencial, siempre hay que admitir el ingreso al equipo de supervisión, brindar las facilidades para que hagan su tarea. Esto no quita en ningún momento que ustedes no se puedan tomar un par de minutos para verificar la identidad de los supervisores. En términos del acta de supervisión, en caso sea nuevamente una supervisión presencial, la recomendación es que puedan revisar, puedan leer muy bien el documento, con la finalidad de conocer primero cuáles son las observaciones que se están levantando, pero también para conocer si es que hay algún tipo de requerimiento por parte de la autoridad con algún plazo que ustedes deban cumplir. Esto usualmente está contenido dentro del acta de supervisión. En caso se haya hecho algún requerimiento documental, como les menciono, esto puede pasar dentro del acta de supervisión, puedan cumplir con remitir la información solicitada dentro de los plazos que les ha otorgado la autoridad. Y bueno, finalmente, la gran recomendación, en caso ustedes cuenten con un instrumento de gestión ambiental, es que se puedan tomar el tiempo de revisarlo, leerlo y hacer un poco la tarea que hace la entidad, ¿no? En el sentido de poder identificar cuáles son las obligaciones que ustedes tienen incluidas dentro de este instrumento. Ahora, como les mencionaba, el informe de supervisión puede terminar súper bien en el sentido de que OEFA nos pone una estrellita en la frente, todo se está llevando de acuerdo a derecho, pero también puede existir el caso de que se haga la recomendación de inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Lo resaltante del caso de OEFA en términos de reglamento interno para lo que es sancionadores es que se ciñe mucho a lo que está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, si la mayoría de los presentes de acá son abogados, creo que va a ser muy fácil de entender un poco cómo es el esquema en el cual se va avanzando dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Igual lo detallo de forma muy rápida. Una vez que llega el informe de supervisión con la recomendación de inicio del sancionador, lo que va a hacer la autoridad es analizarlo y si es que está de acuerdo con lo señalado dentro del informe de supervisión, es que va a elaborar una resolución de imputación de cargo. Esto es notificado a la empresa y se nos va a dar un plazo de 20 días hábiles para efectuar los descargos, ¿no? Luego de que se presentan los descargos, la autoridad instructora vuelve a analizar justamente los medios probatorios, los argumentos que se han presentado y va a emitir un informe final de instrucción, que no es otra cosa, una recomendación de está bien, si me estás convenciendo con los argumentos que me has presentado o de repente todavía no me termina de cerrar del todo y por el contrario hago una recomendación de declaración de responsabilidad administrativa y además una propuesta de cálculo de multa. Este informe final de instrucción también es notificado a la empresa y en virtud del derecho de defensa se brinda también un plazo para formular los descargos a estas recomendaciones. Una vez que se formulan estos descargos, es la autoridad decisora, que en este caso es la Dirección de Fiscalización, quien analizando todos los actuados durante el procedimiento, emite una resolución directoral, ¿no? En esta resolución se puede declarar el archivo
o se puede declarar responsabilidad administrativa más la imposición de una multa e incluso en algunos casos la imposición de una medida correctiva. Lo cierto es que, como les comentaba, esto se ciñe mucho a la Ley del Procedimiento Administrativo General y en ese sentido esta resolución es impugnable. Es impugnable a través de los recursos que todos conocemos, que es el de reconsideración en caso exista nueva prueba, o el de apelación, en cuyo caso se elevará el recurso al Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA. Siguiente, porfis. El procedimiento también considera algunos eximentes de responsabilidad, tal cual el tuvo de la LPAF, la subsanación voluntaria. Antes del inicio del sancionador, en caso se realicen correcciones, se procede con el archivo de las conductas identificadas, caso fortuito, fuerza mayor, y además el supuesto de error inducido. Siguiente, porfis. Y bueno, grosso modo lo que les puedo indicar acá, antes de entrar un poco a los supuestos, se podría decir, sancionables y donde podemos soltar un poco las recomendaciones, es siempre conocer las obligaciones que tengan contenidas dentro de instrumentos de gestión ambiental, crear la casilla virtual y revisarla diariamente. No está de más que exista de repente un responsable dentro de la empresa encargada de hacer esta revisión de forma rutinaria. Y finalmente, lo que también pueden hacer, y es bastante recomendable, es solicitarle a la entidad la ficha de obligaciones ambientales que se hayan elaborado por la unidad fiscalizable, por la planta o en general respecto de la empresa en la que ustedes intervienen. ¿No? Eso sería de bastante ayuda porque de cierta forma ya tienen un consolidado de las obligaciones y sobre todo de aquellas obligaciones que les interesa fiscalizar al OEF. Eso es un poco las recomendaciones en términos generales que podemos soltar. Ok. Continuando con la presentación, un poco lo que ahora tocaría abordar es el sistema CIA propiamente, ¿no? ¿Qué involucra y por qué es tan importante? Si bien Julia comentó un poco de las obligaciones que son materia de supervisión por parte de OEFA, en esta parte vamos a ver cómo es que se generan gran parte de estas obligaciones que son supervisadas, ¿no? Pero el marco normativo general para el sistema de evaluación de impacto ambiental es básicamente al amparo de estas tres normas, ¿no? La Ley General del Ambiente, la Ley de CIA propiamente y su reglamento. Ahora, ¿pero qué implica o involucra o cuál es la finalidad de este sistema? En suma cuenta, lo que busca es ver cuál es el impacto o determinar, tener claridad respecto al impacto que podría generar la ejecución de un proyecto, ¿no? Y lo hace, y su finalidad es realizarla de manera preventiva. Para ello, esta regulación del CIA establece tres tipos de categorías dependiendo del impacto que pueda generar la ejecución de un proyecto de inversión. ¿No? Tenemos como primera categoría a la declaración de impacto ambiental DIA, que son para proyectos de inversión que tienen un impacto leve, es decir, que no van a generar tanto daño al ambiente, si quieren llamarlo así. Como una segunda categoría tienen al EIA semidetallado, que está pensado para proyectos con impactos moderados, medios. Y finalmente tenemos al estudio de impacto ambiental detallado, que son para impactos ambientales negativos altos. Entonces, ¿qué busca con estas tres categorías este sistema al establecerlos? La finalidad propiamente es ver y certificar que determinado proyecto tiene un impacto leve, negativo, perdón, leve, medio o alto, y a partir de ello le asignan una de estas tres categorías. ¿Correcto? Eso es básicamente la finalidad de este sistema. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos claro que un proyecto de inversión antes de ser ejecutado debe contar con su certificación de ambiental y puede ser uno de estos tres tipos. La vigencia que tiene cada una de estas certificaciones ambientales es de 5 años, es decir, que el titular del proyecto tiene hasta 5 años para iniciar las obras de ejecución del proyecto en sí. De lo contrario, estos certificados pierden su vigencia, son inutilizables. Ahora, ¿qué pasa si es que, ok, yo inicio mi proyecto,
obtengo mi certificado, inicio la ejecución de mi proyecto, pongo en marcha mi proyecto y en el camino decido modificar, incluir algún componente, algún aspecto, alguna oficina administrativa tal vez a la misma unidad fiscalizada. ¿Qué te establece la norma? La norma te establece que tienes, dependiendo del tipo de impacto, tienes dos instrumentos para modificar tu IGA previamente aprobada, ¿no? En este caso, tenemos principalmente, o uno de los instrumentos utilizados más recurrentes, es la modificación del instrumento de gestión ambiental. Consiguientemente, también el instrumento, el aparato para incorporar esta modificación se llama modificación como tal, pero en este caso podría ser una modificación de la guía, una modificación del EIA semidetallado o una modificación del EIA detallado. ¿Y cuándo aplicaría esta modificación como tal? Cuando son cuando el impacto tiene una magnitud, un alcance considerable. Para ello hay una evaluación por parte de la autoridad para determinar si este nuevo componente incorporar va a tener un impacto significativo. En caso sí, así lo sea, aplicaría una modificación del instrumento que se te ha sido aprobado. Imaginemos, en caso de un proyecto de una planta de alimentos que tenga un EIA semidetallado, se va ante la autoridad evalúa estos nuevos cambios y le aprobaría y le indicaría que tramite una modificación a su EIA semidetallada. Esto es un tipo de instrumento que puedes utilizar para incorporar nuevos componentes. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo componentes que deseo incorporar a a mi planta de producción que no necesariamente generan impactos considerables, que son leves o que por sí o que de por sí son mejoras tecnológicas como tal? La norma también prevé una figura, un instrumento para incorporar este tipo de cambios. ¿Y por qué la diferenciación? Porque mientras el impacto sea mayor, la evaluación como tal se vuelve un poco más profunda. Sin embargo, si es que la modificación no genera un impacto ambiental tan significativo, entonces no habría necesidad de generar toda esta evaluación profunda si es que la modificación no va a generar un impacto considerable. Entonces, lo que ha establecido el regulador, el legislador es que, ok, para aquellas modificaciones que no tengan un impacto considerable, es decir, que sean leves o que sean mejoras tecnológicas, puedes tramitarlos bajo el informe técnico sustentatorio. En principio, estas son las dos figuras que están establecidas en la norma para incorporar modificaciones a tus instrumentos previamente aprobados. ¿Correcto? Entonces, así como hay un instrumento para modificaciones que tienen impactos altos, hay un instrumento que son para modificaciones con impactos leves, casi nulos, también hay un supuesto, bueno, que está regulado bajo una comunicación para aquellas modificaciones que simplemente no generan ningún impacto al ambiente. Estas se tramitan bajo comunicaciones. Es decir, que si es que, por ejemplo, materializando, quiero mover mi oficina administrativa donde hago la recepción documentaria o donde almaceno algunos papeles de una ubicación a otra, probablemente cuando se vaya a evaluación de la autoridad va a decir, oye, esto no es un impacto considerable. Bastaría con una comunicación previa antes que ejecutes este cambio de ubicación de la oficina administrativa, ¿no? Entonces, este tipo de supuestos son evaluados y la normativa sí te permite modificar bajo o solo mediante la presentación de una comunicación. Ahora, vinculado a esto, también la normativa la normativa general del CIA te establece una obligación de actualizar el instrumento de gestión ambiental, que en suma es tener la foto actual de cómo está tu proyecto teniendo en cuenta la eficiencia en las etapas productivas, todos los cambios que se han realizado durante los 5 años. Bueno, la obligación de actualizar es cada 5 años desde que inicias tu actividad. Entonces, cada 5 años tienes que actualizar tu IGA para que la autoridad justamente tenga una foto actual de cómo va tu proyecto, pueda ver la eficacia, eficiencia del conjunto de medidas que estás adoptando. ¿Correcto? Ahora, bueno, esta obligación de actualización es progresiva y cada 5 años hay que ir actualizando el instrumento de gestión ambiental y remitir la actualización del instrumento a la autoridad, que también es otra obligación. Ahora, ¿qué pasa si una vez llegado a la etapa final de mi actividad,
pretendo cerrar porque, digamos, mis relaciones comerciales se terminaron, ya no hay más por dónde andar y lo que me queda es cerrar la planta. Entonces, existe la normativa, regula un instrumento de gestión ambiental justamente para el cierre de la actividad. Se trata del plan de cierre propiamente. Este plan lo que regula son acciones que va a realizar el titular del proyecto industrial para dar por terminada la actividad e inclusive acciones post al cierre para ver que no se generen consecuencias ambientales una vez que ha terminado de concluir, de cerrar la planta industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, además del instrumento de gestión ambiental, el titular de la actividad tiene la obligación de obtener también su plan de cierre de este instrumento previamente aprobado. De manera general, teniendo en cuenta las obligaciones comentadas, el incumplimiento de cada una de estas está sancionada. En el caso de la actualización, no actualizar propiamente el instrumento de gestión ambiental puede ameritar una multa de hasta 6.000 UITs. Y como se los comentaba hace un rato, una cosa es no actualizar y otra cosa es, habiendo actualizado, no remitir el instrumento a la autoridad. Esta última acción propiamente tiene una sanción de 10 UITs. De manera, bueno, estando vinculado propiamente con los instrumentos de gestión ambiental que regulan las obligaciones que se ha comprometido el titular, el incumplimiento de estos compromisos contenidos en el instrumento de gestión ambiental puede ser sancionado con hasta 15.000 UITs, ¿no? Esta multa ya se determina en el marco de un procedimiento sancionador, que es lo que va a abordar, o lo que abordó Julia hace un momento, que si bien tiene etapas, pero si propiamente hay un incumplimiento, la multa podría ser de hasta 15.000 UITs. Eso es cuando tienes un instrumento ambiental y las obligaciones contenidas en esta no han sido cumplidas por el titular. Y otra cosa muy distinta es que el titular del proyecto ni siquiera cuente con un instrumento de gestión ambiental para su proyecto de inversión. Esta obligación incumplida es sancionada con hasta 30.000 UITs. Si bien la cuantía de la multa es, digamos, alarmante a cualquier inversionista, le puede sonar muy, muy alto. Les comentamos que la figura es hasta, ¿no? No es que a rajatabla, por no contar con tu IGA, te imponen 30.000 UITs. No, sino que hay un cálculo, hay una fórmula para determinar la cuantía, la cantidad de UITs que se te van a sancionar. Estos son algunos de los incumplimientos de manera general que estamos comentando a partir de la regulación de CIA. Gracias, Max. Bueno, y para complementar un poco las principales obligaciones que se debe tener en cuenta, que como les mencionábamos, son materia de supervisión y fiscalización por parte del OEFA, están las contenidas dentro del reglamento ambiental aplicable al sector, que recientemente, entre comillas recientemente, porque eso ha sido mediados del año pasado, ha sido modificado, entonces no está de más por ahí hacer algunas precisiones sobre las obligaciones que se tienen a la fecha. Siguiente, por favor, Max. Entonces, la primera obligación está vinculada al manejo en general. No es importante mencionar de que con la última modificación se ha precisado que el titular de la actividad, en este caso industrial, es responsable de, se podría decir, absolutamente todo dentro de sus instalaciones. Esto involucra el manejo de emisiones, aguas residuales, efluentes. Lo último que se ha precisado con la modificación del año pasado es un poco la inclusión de las últimas normas que, como les mencionaba, generales, que se aplican a todos los sectores. Esto vinculado al tema de residuos sólidos, lo que es residuos de plásticos de un solo uso, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos fuera de uso, que son normativas especiales en materia de residuos que se vienen aplicando de forma transversal y que en esta oportunidad la norma ha precisado, ¿no? En este caso, la conducta es calificada como muy grave en el caso de omisión en términos de cumplimiento de esta obligación y puede ser sancionada con hasta 1.200 UITs. Es muy importante lo que mencionó Max
respecto de las conductas anteriores, en el sentido de no alarmarse tanto con la cantidad de UITs. Puede ser bastante impactante cuando uno ve tal cantidad, pero lo cierto es que OEFA maneja un sistema de topes y que cada multa es calculada en virtud de caso en particular. Entonces, no es que absolutamente todos los incumplimientos vinculados a esta obligación vayan a ser sancionadas con 1.200 UITs, sino que por el contrario se analiza caso por caso en virtud de un elemento dentro del cálculo de multa de OEFA, que es el denominado costo evitado. Siguiente, por favor, Max. Ahora, lo que viene en términos de obligaciones está muy vinculado al tema de comunicaciones. Aquí, como pueden ver, las posibles sanciones bajan porque al ser obligaciones vinculadas a obligaciones formales, es decir, comunicaciones en sí, la incidencia en términos ambientales no es tan alta, ¿no? Las conductas acaso son sancionables desde amonestaciones o hasta con multas de 50 UITs, ¿no? Por ejemplo, si es que revisamos la primera, vamos a tener en cuenta de que es una obligación contenida dentro del reglamento la comunicación del inicio de la etapa de operación. Esto luego de 15 días hábiles posteriores a concluida la etapa de obras. Entonces, es importante que OEFA pueda tener conocimiento de ello, y la razón detrás de esto es porque dentro de sus instrumentos de gestión ambiental van a encontrar una serie de obligaciones vinculadas a la etapa de operación, con cronogramas incluso específicos. Ustedes lo deben conocer muy bien. Entonces, a la entidad le interesa conocer cuándo es que se activa este cronograma y a partir de cuándo comienzan a surgir la necesidad de cumplir este grupo de obligaciones. Entonces, es por eso que se necesita como punto de partida esta comunicación. Lo mismo sucede con lo correspondiente al cierre, ¿no? Sea cierre temporal, parcial o total, porque a la entidad también le interesa conocer a partir de cuándo ustedes reinician actividades y justamente a partir de qué punto es que comienza la necesidad de cumplir una serie de obligaciones. Lo propio también sucede con el cambio de titularidad, ¿no? En este caso, el reglamento nos precisa un plazo de 5 días hábiles. Imaginemos que tienen una planta, la planta es objeto de una transferencia, y es el nuevo titular, lo que señala el reglamento, quien tiene que comunicar el cambio de, valga la redundancia, de titularidad de esta planta, ¿no? Entonces, esto le interesa nuevamente a la entidad, porque en el caso de una supervisión, en caso de un procedimiento administrativo sancionador, tocaría que el nuevo titular se haga de las responsabilidades vinculadas a esta planta recientemente transferida. Ahora, siguiendo con el tema de comunicaciones o temas netamente formales, está la comunicación de cierre definitivo y temporal. Esto tiene que ser ejecutado 90 días calendarios previos al inicio de la ejecución del cierre. Esto está muy vinculado a lo que mencionaba Max sobre planes de cierre, ¿no? Si bien tiene también la obligación de presentar este tipo de instrumento, a la entidad también le interesa conocer a partir de cuándo es que comienzan a correr y ser exigibles las obligaciones contenidas dentro de este tipo de instrumento. Lo que señala también la norma en calidad de obligación para los titulares del sector industrial es el tema de capacitaciones, ¿no? Contar con un personal capacitado en temas ambientales, normas, procedimientos asociados a la actividad, ¿no? En este caso también es una conducta leve y sancionable con hasta 50 UITs. Existe un gran grupo de obligaciones vinculadas a insumos químicos dentro del reglamento, no solamente por mencionar algunos, el contar con un inventario, el contar con las fichas de datos de seguridad, porque como sabemos, a partir del inventario y sobre todo a partir de las fichas de seguridad, es que ustedes pueden tener un manejo adecuado de estos insumos. El hecho de que ustedes no cuenten, por el contrario, con este inventario o se podría decir, archivo de fichas, también es sancionado con hasta 50 UITs. Ahora, ¿pero qué pasa si es que yo tengo las fichas, pero sin embargo no aplico, no hago un adecuado manejo o almacenamiento de los insumos con los que trabajo dentro de mi planta? Esta conducta sí es calificada como muy grave y en este caso es sancionable con hasta 1.200 UITs. Tenemos otro gran grupo de obligaciones vinculadas a los monitoreos ambientales.
¿no? La primera obligación y algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que si es que van a realizar los monitoreos, primero, que sea a través de un organismo acreditado, ¿no? Y también que ese organismo acreditado siga los protocolos de monitoreos aprobados por las autoridades. Si ustedes no cumplen con estas obligaciones, esto puede ser sancionable con hasta 1.200 UITs. Y muy ligado al tema de los monitoreos está la presentación del reporte ambiental a la OEFA. Esto de acuerdo a lo que tengan establecido dentro de sus instrumentos de gestión ambiental y dentro de los cuales lo más usual es que se incorporen los resultados de estos monitoreos, ¿no? En este caso, si es que omiten la presentación de este reporte, esto puede ser sancionado con hasta 50 UITs. Hay otras obligaciones, sobre todo recientemente incorporadas. Una de ellas es la que vemos acá, que se ha precisado un poco más. Esto está vinculado al tratamiento de efluentes, ya sea aquellos que se viertan a cuerpos de agua natural o aquellas que se viertan a sistemas de alcantarillado. Lo que busca justamente esta nueva obligación es que se haga un correcto tratamiento antes de hacer los vertimientos y en caso de no poder hacer los vertimientos, poder disponerlos previo establecimiento dentro de contenedores o tanques a través de empresas operadoras de residuos sólidos. Los pongo como otras obligaciones porque, como les comentaba, el reglamento ha sido recientemente, entre comillas, modificado y estas obligaciones, si bien existen y son materia de cumplimiento, aún no se han incorporado a la tipificación con la que maneja OEFA. Es decir, no tienen una tipificación específica dentro del cuadro que maneja la entidad. Podrían en algunos casos tratarse de forma supletoria con algunas otras conductas, por ejemplo, el de no disponer correctamente influentes o residuos en virtud de la tipificación de residuos, sí, pero hasta el momento no tenemos ninguna modificación de la tipificación aplicable a industria. Siguiente, por favor, Max. También al día de hoy tenemos otras obligaciones también nuevas, que por ejemplo lo que vemos acá es en tema de almacenamiento de lubricantes y combustibles, pero también tenemos ahora la obligación de contar con un programa de capacitación. Lo que tenemos o lo que teníamos actualmente hasta antes de agosto con la última modificación del reglamento era que se tenía la obligación de contar con personal capacitado. Ahora la obligación se ha aterrizado aún más y adicionalmente se requiere contar con un programa de capacitación, ¿no? Y lo que nos señala la norma es que este programa de capacitación tiene que ser precisado en la siguiente modificación o en la siguiente actualización del instrumento de gestión ambiental. Entonces, es una obligación a la que se le tiene que poner bastante ojo, sobre todo si es que están en los supuestos de estar próximos a iniciar estos procedimientos de evaluación ante la entidad. Bueno, y en términos de monitoreo, con la última modificación, se ha ampliado el tema de acreditaciones. No solamente ya el reglamento nos habla de organismos acreditados por INACAL, sino que nos habla de acreditaciones incluso internacionales o con determinadas normas ISO. Y ha precisado aún más el tema de los informes de monitoreo en el marco de la presentación de reportes ambientales, que es lo último que les mencionaba que ya lo teníamos. Entonces, creo que con eso hemos redondeado bastante bien. Hay algunos aspectos que justo con Edgardo y con Max comentábamos que podrían complementarse, porque como les decía, hay normas transversales que también le aplican a la entidad. Una de ellas, y que ha sido bastante desarrollada y es bastante materia de supervisión, es lo vinculado a residuos sólidos, que creo que podría ser complementado con una segunda ponencia, pero que en términos generales lo que hemos buscado el día de hoy es que quede bastante claro el papel de la entidad, cuáles son sus principales funciones y sobre todo las principales obligaciones, que es lo que hemos detallado en esta última parte, tanto por parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es todo lo correspondiente a instrumentos, y las principales obligaciones contenidas dentro
de reglamento ambiental de industria, que es los últimos minutos en lo que nos hemos centrado, ¿no? De todas maneras, falta ahí profundizar en algunas otras cosas, pero que por cuestiones de tiempo no hemos abarcado el día de hoy, pero que creemos que lo que le hemos presentado el día de hoy es un buen punto de partida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo de GSA Legal. Eh, yo tengo una pregunta. Quisiera saber cuáles son los proyectos normativos en materia ambiental para el 2025. ¿Hay algo relevante que podamos esperar? Sí, de hecho, dentro del estudio estamos haciendo seguimiento a dos proyectos que van a ser bastante beneficiosos para el sector. El primero de ellos es el eximente para lo que son casos de ITS o de modificaciones. Estamos hablando de aquellos casos en los que bastaría una simple comunicación para efectuar cambios en los proyectos. Esta norma ha sido prepublicada en diciembre, ha sido abierta para comentarios y nosotros esperamos que pueda aprobarse la norma en los siguientes meses, ¿no? Y el segundo de los proyectos está vinculado a la apertura de presentación de instrumentos de adecuación o correctivos, esto a través de una declaración de adecuación o la presentación de los PAMAS. Lo importante de estos instrumentos es que permitirían regularizar componentes o cambios que por ahí se hayan hecho fuera de los instrumentos de gestión ambiental aprobados, ¿no? Entonces, sería una vía para que la gente pueda regularizar los cambios que hayan hecho sin haber pasado por este procedimiento de evaluación, ¿no? Creo que es importante estar ahí atentos. Excelente. Muchísimas gracias a todo el equipo. Eh, no sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Si no, doy por concluido el webinar. Les agradecemos muchísimo a todos por su asistencia y los invitamos a estar atentos a nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay una consulta ahí de Nadia Caterina Limo Trillo. Dice, buenas tardes, una consulta, Perdón. ¿cuál es la resolución con la última modificación que mencionaron en la exposición y dónde podemos ubicar los documentos que están en prepublicación? Las normas que están en prepublicación están contenidas dentro del portal GOP de Produce. La mayoría de ellos ya culminaron la etapa de recepción de comentarios, como les mencionaba, el listado de casos en los cuales te eximes de realizar un ITS o una medida, ya cerró etapa de comentarios, lo propio con este segundo proyecto normativo que permitiría regularizar proyectos o componentes en sí también ha cerrado, pero si podemos circular, bueno, ahí están nuestros correos igual, pero si es de interés de Nadia, nos pueden escribir y de repente le ayudamos a ubicar las normas. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por la pregunta y por la respuesta. Entonces, me parece que ya no veo otra pregunta en el chat. María del Pilar, disculpa, hay una pregunta por parte de Nadia. Pregunta una consulta. ¿Cuál es la resolución con la última modificación que mencionaron en la exposición y dónde podemos ubicar los documentos que están en prepublicación? Me parece que esa fue la pregunta que ya contestaron, ¿verdad? Correcto. Sí, Sí. por Ya, eso. perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por la exposición, ha estado interesantísimo. Los invitamos a todos los que tengan más interés en el tema a contactar al equipo de GSA Legal. Y por el lado de la cámara, pues a seguirnos en redes y a estar atentos a nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Que pasen Gracias buenas por el tardes. espacio. Gracias. No, Gracias. Gracias. encantados. Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta Gracias. luego, gracias.